¿Cómo están? Bueno, vamos a esperar unos minutos para arrancar. Ya la última clase práctica. Ya, las otras 2 semanas tienen teórico y la otra, que si no mal no recuerdo es el 24 de octubre, tenemos el segundo parcial, ¿sí? Que recuerden que es presencial. 27 de octubre, perdón. Bueno. Antes de arrancar con el tema nuevo, ¿alguna duda o consulta de la semana anterior? ¿Algo que no haya quedado claro de parabólicas? Si no hay dudas o consultas, arrancamos con la clase de hoy entonces. Van a ver que la clase de hoy también es sencilla, es más de lo mismo, digamos, muy parecido. Ignacio, el último ejemplo de parabólicas estaba mal. ¿En dónde decís? Después lo reviso y les aviso por el aula virtual. Puede ser, porque por ahí los últimos ejemplos que les coloco los hago a última hora. Los suelo hacer medio rápido. Así que ahí anoto para después revisar. En la ecuación con aislante, ¿no? Del power el último. Bueno, lo voy a revisar. Está bien que me avisen. Si en la diapositiva de hoy, después también, porque hay un último ejemplo que también se los puse a última hora. Si después llegan a ver algún error, también me avisan por mensaje privado en el aula virtual, ¿sí? Después lo reviso y si cualquier cosa eh, esté bien o esté mal, les aviso por el aula virtual, ¿sí? Gracias por avisar. Bien, vamos a grabar en este cuadro. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Que vamos a seguir, como les dije, con ecuaciones diferenciales a derivadas parciales, que ya venimos trabajando en las últimas 2 clases anteriores, que vimos primero elípticas, después parabólicas, y en la clase de hoy vamos a terminar con hiperbólicas, ¿sí? A modo de resumen, acá tienen la comparación de las 3 categorías, la elíptica, parabólica y la hiperbólica. Que en particular hoy nos vamos a centrar en las hiperbólicas. Si ustedes recuerdan, las elípticas modelaban sistemas en estado estacionario, es decir, que no dependían del tiempo, y teníamos 2 tipos de ecuaciones que, como ejemplo, habíamos visto que eran la de Laplace, que era cuando estaba igualada a 0, y la de Poisson, que era cuando estaba igualada a una función, que podía ser una constante o una función que dependa de x de y. Y fíjense que la ecuación no estaba el tiempo, porque justamente modelan sistemas en estado estacionario que no dependen del tiempo. Para su resolución necesitábamos 4 condiciones de fronteras, 2 para cada variable, es decir, 2 para x y 2 para y. ¿Sí? Y acá podíamos tener condiciones de Dirichlet o Newman según si conocíamos todos los valores de temperaturas del borde o no. ¿Sí? La clase pasada vimos parabólicas, que en este caso modelaban sistemas que estaban en estado transitorio, es decir, que dependen del tiempo, pero que a tiempos muy grandes se estabilizaban y podíamos considerarlas independientes del tiempo. Por eso es que en las parabólicas habíamos visto también un poco que no se podía usar cualquier delta t, ¿sí? Porque para tiempos muy grandes, dada una dada situación en particular, podíamos ver una independencia del tiempo.
Pero para los tiempos pequeños, apropiados, sí dependían del tiempo y podíamos tener este tipo de ecuación, donde por ejemplo la ecuación de calor, y teníamos que dependían del tiempo y de una variable espacial como por ejemplo x. Entonces, como condiciones auxiliares teníamos una condición inicial, es decir, para tiempo cero, y dos condiciones de fronteras para x. Lo que vamos a ver hoy son las ecuaciones hiperbólicas, ¿sí? Esto es lo que nos vamos a centrar en el día de hoy, donde las ecuaciones hiperbólicas tienen la particularidad de que modelan sistemas en estado transitorio oscilatorio, ¿sí? Es decir, que van y vuelven todo el tiempo. Van a depender del tiempo, ¿sí? Ya sea tiempos bajos o tiempos o largos tiempos, van a depender del tiempo y nunca se estabilizan, ¿sí? Permanecen todo el tiempo oscilando como un ejemplo típico, como si fuese una función seno o coseno. Por eso es que un ejemplo típico de estas ecuaciones hiperbólicas son las ecuaciones de onda, que tienen esta forma. Entonces, fíjense que en este caso tenemos que la derivada de la función con respecto al tiempo es de segundo orden, ¿sí? Eso es una de las diferencias que tiene con las parabólicas. Y como condiciones auxiliares vamos a necesitar dos condiciones iniciales y dos condiciones de frontera. Vamos a ver en detalle dos ejemplos y después les voy a dejar el tercero para que vean ustedes y les repito también lo que les dije recién. Si ustedes llegan a ver, el ejemplo 3 lo hice recién sobre la hora. Si ven algún error, me escriben por hora virtual y lo reviso, ¿sí? Porque además lo hice por Excel, no lo hice a mano, así que puede ser que si ven algún error que no les da, me avisan y después se los corrijo. Bien, dada la siguiente ecuación que modela un fenómeno físico ondulatorio, fíjense la ecuación, tenemos dependencia del tiempo, o sea que elíptica no es, y la diferencia con las parabólicas es que la dependencia del tiempo está al cuadrado, ¿sí? Entonces es un ejemplo típico de hiperbólica, ¿sí? Fíjense la ecuación, ¿sí? Donde esta constante, 0,1, sería el alfa al cuadrado. En este caso, alfa al cuadrado sería 0,1, ¿sí? Y tiene las siguientes condiciones auxiliares. Recuerden que yo les dije que vamos a tener dos condiciones iniciales, es decir, para tiempo cero, y dos condiciones de frontera. Entonces, fíjense. Tenemos esta de acá, que lo voy a usar. Esta es una condición inicial, y esta es otra condición inicial. Fíjense que son para el tiempo cero, por eso son condiciones iniciales, ¿sí? Y estas dos de acá son condiciones de frontera, ¿sí? Y nos da el delta X y el delta T. Y nos dice, bueno, obtengan mediante discretización por diferencia finita, siempre recuerden que usamos diferencia finita centrada, las fórmulas del cálculo, construir la tabla con las condiciones iniciales y de frontera y calcular el U para el tiempo 2, ¿sí? Usando 6 cifras decimales. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es discretizar, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es obtener, mediante discretización, las ecuaciones para el cálculo. Entonces, teniendo en cuenta que la fórmula de ustedes es esta de acá, esa es la fórmula, vamos a discretizar esta ecuación mediante diferencias finitas, ¿sí? Entonces, la derivada segunda de u con respecto al tiempo al cuadrado, por discretización por diferencia finita, sería uij más 1 menos 2uij más uij menos 1 sobre delta t al cuadrado. Y la discretización de la derivada segunda de u con respecto a x cuadrado sería ui más 1j menos 2uij más ui menos 1j sobre delta x al cuadrado. Reemplazando en la ecuación, les va a quedar esta expresión de acá, donde recuerden que esto sería el alfa al cuadrado. Y de ahí lo que nosotros vamos a querer despejar es el uij más 1, es decir, el valor de la función en el tiempo que sigue, ¿sí? Entonces, para despejar de ahí, vamos a llevar todo este término sumando del lado derecho, y después el delta t al cuadrado pasa multiplicando del lado derecho, así nos queda esta expresión que tenemos acá abajo. Vamos a calcular
cuánto es esto, porque es una constante, tenemos el alfa al cuadrado, que es 0,1, el delta t, que es conocido, que en este caso es 0,5 al cuadrado, y el delta x, que también es conocido, que en este caso es 0,2. Entonces, vamos a llamar lambda a toda esa expresión, ¿sí? La calculamos, y cuando las calculamos nos da 0,625. Nosotros generalmente siempre cuando le demos los ejercicios, si no les decimos que comprueben si el método es convergente y estable, en realidad se supone que nosotros ya hemos corroborado que el método es convergente y que es estable, ¿sí? Pero para que lo tengan en cuenta, porque por ahí sí es algo que les suele preguntar el profe en el teórico, para saber si este método es convergente y es estable, pueden calcular ese lambda, que se calcula como el alfa al cuadrado por delta t al cuadrado sobre delta x, y si este lambda es menor o igual a 1, si este valor es menor o igual a 1, se puede confirmar que el modelo es convergente y es estable, ¿sí? En los delta t y delta x trabajados. Como en este caso me da que es menor a 1, porque es 0,625, el método converge y se puede trabajar tranquilamente con estos datos, ¿sí? Entonces, bueno, como les decía, yo voy a reemplazar esta expresión por lambda, que es lo que hice acá. Ahora voy a hacer distributiva. No, perdón. Ahora lo que voy a hacer es, como les dije, nosotros queremos despejar u y j más 1. Entonces lo que voy a hacer es, este término pasa sumando del lado derecho y este pasa restando del lado derecho. ¿Sí? Es lo que hicimos acá. Y acá simplemente lo que hice fue este lambda, ¿sí? Pueden hacer distributiva si quieren, en todos los términos. Lo hacen distributiva. Y después, como este término es semejante con este, lo juntan acá, ¿sí? Y los otros dos pueden volver a agruparlos con lambda, ¿sí? Esta expresión de acá, como es semejante, lo pueden expresar como U2, U y J, sacan factor común 2 U y J, ¿sí? 1 menos lambda, que es lo que tienen acá. Y después los otros términos les quedan como están indicados acá. ¿Bien? De esa forma, esta es una de las ecuaciones que les va a quedar para trabajar con la tabla, ¿sí? ¿Qué es cada cosa? Para que quede claro. Ustedes van a querer calcular esta celda de acá, que es la U y J más 1. El J más 1 significa que es a un tiempo siguiente, ¿sí? Recuerden que la variable I es la espacial, ¿sí? Es la X sería, y la variable J es la variable temporal, ¿sí? Entonces, este sería el valor de la función al tiempo que sigue. Esta de acá sería la U y J. Esta de acá sería la U y J. Y la anterior sería la U y J menos 1. Bien. La de la derecha sería la UI más 1J y la de la izquierda sería la UI menos 1J. Bien. Eso es cada cosa. ¿Qué ocurre? Esta ecuación, que la vamos a llamar ecuación 1, ¿me va a servir para todos los valores de la tabla? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué problema voy a tener con esa ecuación cuando quiera ir a aplicarla? Desde el comienzo, digamos. O sea, bien, veamos por qué. Antes de mostrarles, les quiero mostrar por qué no van a poder, ¿sí? Cuando ustedes armen la tabla, fíjense, dijimos, tenemos el delta X, tenemos el delta T, sabemos que arrancamos desde X0 y arrancamos desde X0 y vamos hasta X1, ¿sí? O sea que arrancamos en X0 y vamos hasta X1 con un paso de 0,2. Entonces, 0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, 1. Bien. En la parte del tiempo, fíjense, arrancamos desde 0
Y me pide calcular, si ustedes recuerdan en el enunciado, les pedía calcular hasta el tiempo 2. Fíjense que en el enunciado, acá, les pide calcular al tiempo 2, ¿sí? Entonces, tenemos que ir desde 0 hasta 2 con un paso de 0,5, ¿sí? Entonces, 0, 0,5, 1, 1,5, 2. Listo, ahí tenemos la tabla. Entonces, acá vamos a colocar la condición inicial, ¿sí? Que es esta de acá. Perdón, mi pulso es malísimo. Vamos de nuevo. Funciones de puntero. Plum. Como les decía, acá va la condición inicial, que es esta de acá, al tiempo 0. Bien. Entonces ustedes van a calcular con esa todos estos valores de acá. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Y después con estas dos, con este y con esta, son las condiciones de frontera. Es decir, van a calcular todo esto que es al tiempo 0, y todo, perdón, al x0 y todo esto que es al x1. Bien. Entonces lo primero que ustedes van a venir es con la fórmula. Si ustedes vienen con la fórmula 1, que es la que acabamos de discretizar, y quieren venir a calcular esta fila de acá, ¿qué problema van a tener? Cuando yo quiera venir y calcular, por ejemplo, esta celda. Esta celda sería mi U, I, J más 1. Por ende, que es la que yo quiero calcular. Esta celda sería ¿quién? ¿Quién sería esa celda si la que quiero calcular es la UI, J más 1? UIJ sería. Sería la UIJ. Esta es la UIJ. ¿Esta de acá cuál sería? I más 1J. La UI más 1J. Más 1J. Por ende, esta de acá sería la UI menos 1J. ¿Y qué pasa? No tengo, ¿cuál me faltaría acá? La UI J menos 1. No tengo, cuando yo quiera venir a calcular la segunda fila, no voy a tener la UI J menos 1, porque esos son valores de X. No es el valor de la función en un tiempo anterior, ¿sí? Entonces, la fórmula 1 no van a poder usarla para calcular la segunda fila, que es esta de acá, ¿sí? Ustedes van a poder usar la fórmula 1 recién para estas tres filas. Pero para esta fila de acá vamos a tener que buscar otra ecuación, que la vamos a llamar 2, y que ya van a ver cómo la vamos a calcular. Pero ¿se entiende por qué la fórmula 1 no la podemos usar en esa segunda fila? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien, entonces ahora vuelvo. Entonces, calculamos la ecuación 1, o sea, la discretizamos y obtuvimos la ecuación 1, que como les dije recién, no van a poder usarla para la segunda fila, ¿sí? Entonces, para la segunda fila o para la primera iteración, ¿sí? Nos da otro dato, que es otra condición inicial, que se les da el enunciado, que les dice que la derivada de u, con respecto al tiempo, es igual a 2x para el tiempo 0. Fíjense que es una condición inicial. Con esta ecuación, ¿sí? Yo la voy a discretizar por diferencias finitas, que es lo que hice acá, ¿sí? Y la voy a reemplazar, ¿sí? La voy a reemplazar acá, ¿sí? Si ustedes reemplazan esto por su discretización en diferencias finitas, obtienen esta expresión de acá. Y de ahí, ¿qué me interesa a mí despejar?
este término, porque ese es el término que yo no tengo, el uij-1. Entonces lo que voy a hacer es despejar de ahí el uij-1. ¿Cómo hago? Este término pasa multiplicando del lado derecho, de ahí me queda 4 por x por delta t, y después este término lo pasan sumando del lado derecho y todo el resto del izquierdo, y les va a quedar esta expresión de acá. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, justamente yo les dije que el problema de usar la ecuación 1 en la primera iteración o en la segunda fila es que no tenemos esta expresión de acá. No, esa no, perdón. Descartar. Vemos acá. El problema de usar esta ecuación en la primera iteración es que no tenemos la expresión esta de acá. La uij-1, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es, con esta discretización que acabo de obtener, la voy a reemplazar. Entonces en lugar de usar el uij-1, que no lo tengo en la primera iteración, lo voy a reemplazar por todo esto, ¿sí? Que es el uij-1 menos 4 por x por delta t, que es lo que hicimos acá, ¿sí? A partir de ahí, bueno, trabajo un poco algebraicamente. ¿Qué es lo que hicimos acá? Bueno, este término, este menos se distribuye, me va a quedar menos uij+1, y menos por menos más 4x delta t, y este término que queda que está restando de este lado pasa sumando del lado derecho y se agrupa con este otro. ¿Sí? Después, este 2 pasa dividiendo del lado derecho a todo el lado derecho, y de ahí es que les va a quedar esta ecuación 2. Esta ecuación 2 solo es válida para la primera iteración, es decir, para esa segunda fila donde yo no tengo el uij-1. Entonces, como les decía recién, ya les mostré cómo armar la tabla. Y lo que les decía es que nosotros vamos a completar la primera fila con la condición inicial, la segunda fila, toda esta parte, la vamos a calcular con la ecuación 2, y toda esta parte la vamos a calcular con la ecuación 1. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Está claro hasta ahí? ¿O alguna duda? ¿Algo que quieran que repita? Bueno, seguimos entonces. Bien, entonces, la primera fila es la condición inicial, es decir, al tiempo 0. ¿Sí? Entonces, con esta ecuación de acá, voy a completar la primera fila. ¿Sí? Recuerden tener la calculadora en radianes. ¿Sí? Porque si no la tienen en radianes, no les va a dar nunca los valores que yo tengo ahí. Entonces, fíjense, por ejemplo, para el x0, o sea, para esta primera celda, ¿qué es lo que voy a hacer? 0,5 por coseno de pi por 0, porque la x es 0, menos 0,5 por seno de 0,5 pi por 0. Eso les da 0,5. ¿Sí? Como el enunciado me pide usar 6 decimales, bueno, 0,5000000. Para esta segunda celda, el x vale 0,2. Entonces, fíjense, me va a quedar 0,5 por coseno de pi por 0,2, menos 0,5 por seno de 0,5 pi por 0,2. Y eso les da 0,25. Y así, toda la primera fila, ¿sí? Estas celdas de acá las van a calcular, ¿sí? Con las condiciones de frontera, ¿sí? En el x0. Entonces, fíjense, esta es la condición de frontera que les da para el x0. Les dice que a todo tiempo, en x0, la función vale 0,5. Por eso es que todas estas celdas valen 0,5. Esta columna de acá es la otra condición de frontera que es para x1. Entonces, fíjense, es esta de acá.
que la función para x1 a todo tiempo vale menos 1. ¿Sí? Y el resto de la celda la completamos con las ecuaciones 1 y 2, como dijimos anteriormente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir completando la tabla. Bueno, eso es lo que les dije recién. La segunda fila la vamos a hacer con la ecuación 2 y el resto de las otras 3 filas con la ecuación 1. Entonces vamos a empezar a calcular esta celda de acá. Fíjense, dijimos vamos a usar la ecuación 2. Esa recuerden que es la ecuación 2. Y recuerden que el lambda, ya lo habíamos calculado, no lo tengo acá, pero el lambda nos daba 0,625, que ese lambda era el 0,1 por el delta t al cuadrado sobre el delta x al cuadrado, ¿sí? Y eso nos daba 0,625. Bien, entonces, si yo quiero calcular esta celda de acá, con la ecuación 2, fíjense, esta celda de acá sería el UIJ, esta celda de acá sería el UI más 1J, y esta celda de acá sería el UI menos 1J, ¿sí? Y el X sería 0,2, ¿bien? Entonces, vamos a ir resolviendo. Entonces, fíjense, para calcular esta celda de acá, me dice UIJ, que sería este de acá, 0,25. Por 1 menos el lambda, es decir, 1 menos 0,625, más el lambda sobre 2, que es 0,625 dividido 2, por UI más 1J, que sería este valor de acá, más el UI menos 1J, que es 0,5, más 2 por X por delta T, es decir, 2 por 0,2 por 0,5, que es el delta T. De ahí, si ustedes calculan, les va a dar que es 0,40, 6443 con redondeo simétrico, ¿sí? Fíjense la próxima iteración. Cuando yo quiera venir y calcular esta celda de acá. En ese caso, cuando quiera calcular esa celda de ahí, el UIJ va a ser menos 0,139384 por 1 menos lambda, es decir, 1 menos 0,625, más el lambda sobre 2, por UI más 1J, que en este caso es el menos 0,559017, más el UI menos 1J, que es el 0,25, más 2 por 0,4 por 0,5. Y eso les da 0,251163. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Quedó claro hasta ahí? Bien, bueno, les doy 5 minutitos para que hagan las otras dos celdas, esta y esta. Y a medida que les va dando los valores, los van poniendo en el chat.
¿Cuánto les va dando? Chicos, me están diciendo cuánto les da para avanzar, ¿sí? Para ver si el tema se entiende o no, porque si no, no tiene sentido que yo avance. El primero puede ser 0,071800. Al resto le da así, le da distinto. 718 el primero. Bueno. Bueno. Mm, 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 mm. El otro Bien. menos 0,017207. Ahí vamos viendo. Ahí Fíjense. está. Si coincide. Fíjense, ahí tienen los datos ya calculados, esos dos valores los que le tendrán que haber dado, ¿sí? Ahora bien, arrancamos con esta celda de acá. ¿Qué fórmula van a usar? ¿La 2 o la 1? La 1. La 1, ¿sí? Porque ya en ese caso, fíjense, si esta celda de acá es mi U y J más 1, esta de acá es mi U y J, y esta de acá sería mi U y J menos 1. Esta sería la UI más 1J y esta la UI menos 1J. ¿Sí? Entonces ya en ese caso pueden usar la ecuación 1, que es esta de acá. ¿Sí? Entonces fíjense que para calcular esa celda de ahí les va a quedar 2 por 0,40, 6443 por 1 menos 0,625 más 0,625 por 0,25, 1163 más 0,5 menos 0,25. Y eso les da el 0,52, 4309. Para la celda que sigue, de nuevo, usamos la ecuación. A partir de esta celda ya podemos usar todas la ecuación 1. En ese caso, me va a quedar 2 por U y J, que sería este valor de acá, por 1 menos lambda, más el lambda por UI más 1J, que en este caso sería 0,071800, más UI menos 1J, que en este caso sería el 0,40, 6443, menos el UI J menos 1, que en este caso sería menos 0,13, 9384. Y así pueden completar toda la tabla, donde fíjense que las celdas en grises son las condiciones iniciales y de frontera, los 4 valores en rojo son los que calculamos con la ecuación 2, y todos el resto, que son los valores que están en azul, los calculamos con la ecuación 1, ¿sí? Entonces,
como a ustedes el ejercicio les pedía calcular el valor de la función en el tiempo 2, el resultado serían las celdas marcadas en verde, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Quedó claro? ¿Algo que quieran que repita? Se entendió, profe. Perfecto. Fíjense, en las hiperbólicas siempre van a tener que hacer dos ecuaciones, ¿sí? Siempre van a tener dos ecuaciones. Veamos otro ejemplo. Fíjense, nos dan un modelo, un fenómeno físico ondulatorio, es típico de hiperbólicas, y con la ecuación lo terminamos de confirmar porque tenemos la derivada del tiempo al cuadrado, ¿sí? En este caso, nuestro alfa al cuadrado sería 1 sobre 16 pi al cuadrado. ¿Bien? Les dice que x va de 0 a 0,5, arrancamos de tiempo 0, y nos pide al tiempo 0,5. ¿Sí? Tenemos condiciones iniciales. Esta condición inicial es para calcular la primera fila de la tabla, y esta otra condición inicial es para poder discretizarla y obtener la ecuación 2. ¿Sí? Y estas son las condiciones de frontera. ¿Bien? Entonces, lo primero que vamos a hacer es discretizar nuestra ecuación por diferencias finitas. Tenemos esta ecuación. Al discretizarla y reemplazar, vamos a tener esta ecuación de acá. De nuevo, recuerden que este término pasa sumando del lado derecho, y el delta t pasa al cuadrado, pasa multiplicando del lado derecho. Entonces les va a quedar que el delta t al cuadrado sobre 16 pi cuadrado y delta x al cuadrado lo vamos a llamar lambda, y en este caso el lambda me da este valor de acá. ¿Este lambda es convergente o no? ¿Y por qué? ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho? ¿Cómo tenía que ser el valor de lambda para que el método sea convergente? Es menor a 1. Entonces, si es menor o igual a 1, es convergente y el modelo es estable. ¿Sí? O sea que venimos bien, lo reemplazamos y nos va a quedar esta ecuación de acá. Y de ahí recuerden que lo que yo quiero despejar es el uij más 1. Entonces despejan el uij más 1 y les va a quedar esta ecuación de acá. De nuevo, esta ecuación no les va a permitir, no la van a poder usar en la segunda fila, ¿sí? Entonces para la segunda fila tengo que usar la otra condición inicial, que en este caso era esa de ahí, que la derivada de u con respecto al tiempo es seno por 4 pi x, y al discretizarla por diferencias finitas, les va a quedar esta expresión de ahí, y de ahí despejan el ui menos j, ¿sí? El uij menos 1, que es lo que voy a despejar de acá, y la voy a reemplazar en la ecuación 1 para obtener esta ecuación 2, donde esa ecuación es la que van a utilizar para la segunda fila. Y la ecuación 1 la van a utilizar para la tercera fila en adelante, ¿sí? Fíjense que yo les digo la segunda y la tercera fila porque la primera fila es la condición inicial, ¿sí? Entonces, armamos la tabla. De nuevo, fíjense. X arranca desde 0, y me doy cuenta por las condiciones de frontera. Arranco de 0 y llego a 0,5. ¿Sí? X va de 0 a 0,5 y les dice que el paso es 0,1, porque en el enunciado les decía que el paso es 0,1. Entonces voy de 0 a 0,5 con un paso de 0,1. Entonces tenemos 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 y 0,5. Siempre el X lo ponemos en horizontal, ¿sí? Y el tiempo arrancamos desde 0, fíjense por la condición inicial, y hasta dónde colocamos el tiempo depende de lo que me pide el ejercicio. Fíjense que en este caso les pide para un tiempo de 0,5. Entonces, vamos de 0 a 0,5 con un paso de 0,1, porque también les decía que el delta t es 0,1. ¿Sí? Entonces, vamos 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, que es lo que me pide.
Ahí tenemos el largo y ancho de la tabla. Condición inicial me dice que a todo x a tiempo cero la función vale 0. Entonces toda esta primera fila vale 0, con 6 decimales, porque me pide el ejercicio trabajar con 6 decimales. Y después con las condiciones de frontera, fíjense, esta columna de acá sería esta de acá, en x0 a todo tiempo vale 0, y esta columna de acá, en x0,5 a todo tiempo vale 0. Entonces fíjense que es todo 0. Bien, y ahora vamos a completar la tabla con las ecuaciones, ¿sí? Recuerden, la primer fila la vamos a resolver con la ecuación 2, y a partir de la tercera en adelante con la ecuación 1, ¿sí? Entonces fíjense, esta es la ecuación 2, lambda sobre 2, en este caso el lambda nos daba 0,00633, dividido 2 por el UI más 1J. Fíjense que si yo quiero calcular esta celda, el UI, más 1J sería esta celda de acá, que es 0, más el UIJ, que sería esta celda de acá, que es 0 por 1 menos lambda, más lambda sobre 2 por UI menos 1J, que en este caso es también 0, más seno de 4 por pi por x, que en este caso el x vale 0,1, por delta t, que es 0,1. Y de ahí les da el 0,095106. Así les va a quedar la primera fila completa con la ecuación 2. Y después, cuando quiera empezar con la tercera fila, por ejemplo, si quiero calcular esta celda de acá, ya arranco con la ecuación 1, ¿sí? Entonces, fíjense, sería lambda, que es 0,0633, por UI más 1J, que en este caso es 0,058779, más 2U por 0,095106, por UI menos 1 menos lambda, más el lambda por UI menos 1J, que en este caso es el 0, ¿sí? Menos UIJ menos 1, que en este caso es también 0. Y de ahí les da el 0,189380. Y así calculan todo el resto de la tabla con la ecuación 1, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Dudas? Bueno, por último, les dejo para que vean ustedes ya el ejemplo 3, que es otro ejemplo más de lo mismo, donde en este caso les doy la ecuación que modela el problema, y que es la ecuación general que usamos de onda para modelar el sistema los ejemplos de hiperbólica, y en este caso les digo que el alfa es 0,1. Ojo, porque en la fórmula es el alfa al cuadrado, entonces acá les va a quedar a ustedes 0,01, ¿sí? Bueno, y acá les doy condición inicial. Esta es la condición inicial para calcular la primera fila. Esta es la otra condición inicial para poder hacer la fórmula 2. Y estas son las condiciones de frontera. Entonces con eso pueden resolver el ejercicio, ¿sí? Profe, siempre va a ser convergente y estable, ¿no? Sí, sí. O sea, nosotros en los parciales siempre nos corroboramos que sea así, excepto que el problema a ustedes les haga una pregunta, ¿el sistema es convergente y estable? Como para que ustedes lo calculen. Pero si nosotros se lo hacemos realizar el ejercicio es porque ya hemos verificado que es convergente y estable, ¿sí? Bueno, ¿Está claro? gracias. Sí. Bien. Bien. Bueno, después ahí tienen la resolución para que lo hagan, ¿sí? Y la tabla completa, ¿sí? Si no tienen dudas y consultas, pueden ir dejando el legajo, apellido y nombre, ¿sí? Para dejar la asistencia, y pueden retirarse. Que tengan buen fin de semana. Cualquier duda o consulta, recuerden escribirnos por el aula virtual, ¿sí? Después voy a revisar el de parabólicas y les aviso por aula virtual, ¿sí? Si había un error, después les subo el PDF corregido. Y de nuevo les repito, en esta presentación, si ven algún error, más que nada en el ejemplo 3, que lo acabo de hacer, también me avisan, ¿sí?
porque por ahí estos ejercicios los hago, cuando los hago rápido, los hago por Excel, entonces por ahí es más propenso a tener errores si uno coloca mal una tecla o algo.